Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy te hablaré del tema Él llevó nuestras enfermedades, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 29 al 31 y capítulo 14, verso 34 al 36. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús, porque Él llevó nuestras enfermedades y más allá de esto, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Te bendecimos porque de esta manera nuestro ser ha sido redimido, comprado para ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús tu misericordia. Que este estudio te dé gloria y nos enseñe, nos exhorte, nos anime, nos consuele y nos lleve a adorar a nuestro bendito Salvador y Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es presentado por Mateo como el Rey esperado por el pueblo judío, el Mesías, el ungido. Y este Rey, en el Sermón del Monte, da las leyes del reino. Estas leyes del reino son el antiguo mandamiento de Dios, de amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. El Señor Jesús presenta sus credenciales como el Rey. Estas credenciales son la plena autoridad que su palabra tiene para bendecir, restaurar, redimir al ser humano. Y parte de sus credenciales son todos los milagros que Él hizo para confirmar que Él es quien dice ser. Él es también quien dice el Padre que es. Y entonces Mateo conjunta al final de su capítulo 14 del Evangelio una serie de eventos que lo resume con 2-3 palabras. Lo mismo hace al final del capítulo 15. Y con estos dos resúmenes, Él nos dice tantos y maravillosos milagros o señales o prodigios o maravillas que nuestro Señor Jesucristo hizo para que, como dice el evangelista Juan, creamos en Él. Juan en su evangelio dice que el Señor Jesús hizo muchas cosas que si se escribieran todas ellas no cabrían libros en el mundo que hablen de los portentos, de los milagros y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero las que se escribieron para que nosotros creamos en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras almas. Así, bueno, pues vamos a leer estas dos pequeñas secciones y vamos a hacer comentarios. Leamos. Capítulo 15, verso 29. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, miles de personas, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Y los pusieron a sus pies y Él los sanó a todos. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Así termina el capítulo 15 de
Mateo. Y vamos a ver cómo termina el capítulo 14. Dice así: terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, todos los que tuviesen alguna enfermedad, alguna molestia, alguna dolencia. Y sigue diciendo Mateo: y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. El Señor Jesús sanó a miles de personas de enfermedades, endemoniados, paralíticos, leprosos. Sin embargo, Dios lo que quiere es que por encima de la recuperación de salud, que sí es bueno, somos personas que tenemos cuerpo y alma, Dios quiere que por encima de esta salud física haya la salud espiritual. Yo pregunto, ¿en dónde se quedaron todas estas personas cuando Jesús estaba delante de Poncio Pilato y que él preguntó: ¿a quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Y gritaron las multitudes: a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús, su Mesías, su Rey? Dijo Pilato. Y la gente gritó: crucifícale. ¿Dónde quedaron estos miles que fueron bendecidos de Dios? Pero ¿en dónde estaban aquellos que habían sido sanados de su alma? Estaban ahí, temerosos, sí, se habían apartado, sí, se habían escondido, sí. Pero cuando el Señor de los señores resucitó, ellos salieron a la luz. Pablo dice que hubo un momento en que el Señor Jesucristo se le apareció a 500 de sus discípulos. Y estos discípulos empezaron a predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos habían sido sanados de su alma, que es lo más importante. Y hoy vamos a estudiar que Dios desea que tú y yo seamos sanados de nuestro cuerpo, sí, pero por encima de esto, de nuestra alma. Entonces, vamos a comentar que el Señor Dios dio a conocer uno de sus nombres en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo. Dios ahí se reveló como el Dios sanador, el Jehová o Yahvé Rafa. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 15, verso 26, que dice: no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. En la Biblia hebrea dice Yahvé Rafa. Aquí Dios se da a conocer como el Dios todopoderoso que tiene cuidado de que su pueblo no se enferme. Hay que recordar que después de que los israelitas se negaron a entrar a la tierra prometida, Dios les dijo que ellos no entrarían a la tierra prometida. Sus hijos serían los que poseyeran Canaán. Y tendría que pasar para eso 40 años en el desierto. Sin embargo, durante ese tiempo de prueba, en que tuvieron que morir aquellos que se negaron a entrar, los hijos fueron creciendo
Y estos hijos, dice la palabra, es que ellos no tuvieron problemas de salud. Ellos crecieron, ellos se hicieron hombres fuertes, sólidos, hombres de fe, que finalmente entraron a poseer la tierra. En el Antiguo Testamento, Dios reveló en más de una ocasión que Él es el que sana nuestras enfermedades y que perdona nuestros pecados. Vamos a ver cómo dice en el Salmo 103. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. No es una casualidad que Dios haya querido que se escribiera primeramente que Él perdona toda iniquidad y posteriormente Él sana toda enfermedad, porque al final de cuentas lo eterno, que es nuestra alma, es la que va a estar con Dios para siempre. Este cuerpo será restaurado a una imagen semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. También tiene interés para Dios nuestro cuerpo, pero viene siendo en estos momentos, en esta tierra, debe de ser lo secundario. Primeramente, debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y después las demás cosas para el cuerpo nos serán añadidas, tanto el vestido, como el alimento, como la salud. Veamos ahora cómo dice en la bendita palabra en Isaías 61:1. En el Salmo 103 se habla de que Dios es el que perdona toda iniquidad y sana toda dolencia y enfermedad, haciendo referencia a Yahvé, a Dios, al Padre. Aquí en Isaías 61:1 se hace una profecía acerca de Jesús, acerca del Hijo de Dios, acerca de la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo dice Isaías 61:1? El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Las buenas noticias, el Evangelio. Otra vez, en primer lugar aparece el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de Dios a los afligidos. Por encima de otras necesidades está la necesidad espiritual. Sigamos leyendo. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que emocionalmente están dolidos, lastimados, enfermos. Sigo leyendo. Para proclamar libertad a los cautivos, a los que están en prisiones de amargura, de pecado, de maldad, y liberación a estos prisioneros. A eso vino el Señor Jesús. Cuando Él llega a la sinagoga de su ciudad natal, Nazaret, se le presenta el rollo de Isaías y lee esta porción. Y es cuando Él empieza su ministerio. Jesús viene a liberar a los cautivos de la esclavitud del pecado. Viene a vendar las heridas de un corazón quebrantado por el pecado, más que la salud física. Ahora vamos a ver cómo Jeremías nos dice que Dios mismo va a bendecir a Israel, a Sión. Leamos. Porque yo te devolveré, dice Dios, la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Dios promete redimir a su pueblo, bendecir a su pueblo,
sanar a su pueblo, liberar a su pueblo. Y a eso vino Jesús. El cumplimiento de esta profecía se ha dado en parte. Todavía queda que se concluya el tiempo de los gentiles, para que Dios, Jesús mismo, baje al monte de los olivos y empiece a reinar 1000 años. Y entonces llevar a cabo por completo esta salud espiritual y física de su pueblo. Pero vamos a ver que en los tiempos en que estamos hablando de que el Señor Jesús está bendiciendo, está proclamando el Evangelio, está sanando a la gente, Mateo expresa en el capítulo 8, verso 17, que él, Jesús, está cumpliendo una profecía de Isaías. Vamos a leer primeramente cómo Mateo expresa con sus palabras esta profecía. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo, Dios, tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Él mismo, Jesús, tomó nuestras flaquezas, nuestras debilidades y nuestras enfermedades, haciendo alusión Mateo en este capítulo 8 de que él había estado, Jesús, sanando a mucha gente. Y seguramente Mateo pudo haber tomado esta frase y la pudo haber incluido al final del capítulo 15. Pero él quiso hacerlo aquí en el capítulo 8. Sin embargo, Jesús estuvo sanando todo tipo de enfermedades, todo tipo de dolencias, para de esa forma cumplir con la profecía que Dios dio de que Él llevó nuestras enfermedades. Ahora vamos a leer cómo Isaías lo expresó en su capítulo 53, verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Aquí se cumplió con el Señor Jesús esta maravillosa profecía. Y Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, nuestras enfermedades. Vamos a ver que a Dios le interesa mucho la enfermedad más grave que pueda tener el ser humano, el pecado. Y así lo dice en Isaías, capítulo 1, versos 5 y 6. ¿Dónde más seréis castigados?, pregunta Dios al rebelde. ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado hace esto en el corazón humano. Pero Dios inmediatamente, en el verso 8, está dando la solución para que la gente tenga paz en su corazón, tenga sanidad en su corazón. Veamos cómo dice el verso 8. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Dios está pronto a escuchar el gemido, el pedido de auxilio de la gente por salud espiritual. Yo entiendo que el ser humano tiene que vivir en un momento dado dolor, enfermedad, y que este dolor o enfermedad puede llevarnos a la muerte física. Tan grave es a veces. Pero más importante es para Dios que el alma quede liberada de sus pecados.
Dios dice, estemos a cuenta, venid. Y más adelante vamos a ver cómo dice Dios en Ezequiel. ¿Por qué moriréis? Dice Dios. Entonces leamos Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador, sino en que el impío se aparte de su camino, se arrepienta y entonces voltea hacia Dios y viva. Sigamos leyendo. Volveos de vuestros malos caminos que conducen a la muerte. Y Dios pregunta, ¿por qué habéis de morir? Arrepiéntete y ve a mí, el que está en la cruz, el que ha muerto para pagar por tus pecados. A Dios le interesa tu persona, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Pero si tú tienes salud física por completo y estás muerto en tus pecados y delitos, la eternidad te espera en el infierno. Quiera Dios que ese no sea tu caso. Entonces, hoy es el día en que si tú me estás escuchando, viendo, tú no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor, es el tiempo de venir a sus plantas. Como leímos, que llegaban los enfermos y estaban a los pies de Jesús, para que los sanara físicamente, pero también que sane tu alma. Es la invitación. Oremos. Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para perdonar todas nuestras iniquidades y darnos una nueva relación fresca, una relación correcta contigo. Y ahora podemos platicar contigo y sentirnos muy a gusto en tus brazos. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Con mucho cariño te invito a que nos veas los martes a las 6 de la tarde, Facebook Live, todos los martes a las 6 para hacer oración por tu petición. Por favor, escríbenos tu necesidad y con gusto oramos. Te recuerdo que estamos en Facebook y en YouTube y nuestros horarios son los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si no te has suscrito, hazlo por favor, comparte, muy importante. Ve los videos anteriores y muchas gracias. Dios te bendiga.